Hola, ¿qué tal? Yo soy Franco Di Pietro, docente de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería de Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, y hoy vamos a ver una breve introducción a los contenidos de la asignatura informática común a todas las ingenierías. Para ello lo que vamos a realizar es una breve introducción de qué es la informática y para qué sirve, y luego vamos a ver cómo, partiendo de un problema del mundo real, podemos arribar a una solución a través del uso de una computadora. Luego vamos a ver lo que es el modelo computacional para finalmente arribar a lo que son los algoritmos. Entonces, a modo de introducción, lo que vamos a ver es para qué se usan las computadoras. Y la verdad es que la computadora es un elemento que hoy en día se utiliza para la mayoría de las tareas que realizamos a diario. Como puede ser la consulta de saldo de una cuenta bancaria, lo cual puede ser, por supuesto, a través de un cajero automático o a través de home banking, retirar dinero de un banco, enviar o recibir mensajes por teléfonos celulares, ya sea a través de mensajes de texto o a través de cualquier aplicación de mensajería actual, para escribir documentos, ya sea documentos de texto, documentos de tablas, generación de gráficos o cosas por el estilo, navegar por internet o incluso enviar y recibir correos electrónicos. Es decir, el papel de las computadoras es fundamental para desarrollar todas estas tareas que acabamos de mencionar. Sin embargo, sin una lista de instrucciones detallada, una computadora se vuelve virtualmente inútil, ya que no puede interpretar de qué manera realizar esas actividades. Somos nosotros quienes tenemos que indicárselo. Entonces, esa manera de indicarle a la computadora qué es lo que tiene que hacer es básicamente la informática. La informática nace bajo la idea de ayudar al hombre en la realización de cálculos rutinarios, de manera tal que esas tareas repetitivas puedan ser realizadas por una computadora en vez de por una persona. Y el término informática surge en la década del 60 en Francia bajo la denominación de informatique, que es básicamente la contracción de dos palabras, información y automatique, es decir, el tratamiento de la información por medios automáticos. Vemos entonces cómo utilizar la informática para solucionar un problema del mundo real. Y para poder hacer esto, lo que vamos a tener que seguir es una serie de pasos para, a partir de unos determinados datos, obtener la respuesta encuadrada a esos datos provistos. Entonces, vamos a partir de un problema del mundo real con las especificaciones que ese problema tenga. Es decir, que vamos a analizar y determinar de forma clara cuál es el objetivo que se desea, cuáles son los datos que se disponen, cuál de ellos son realmente relevantes y cuáles son los resultados que se quieren obtener. Entonces, a partir de una abstracción de ese problema del mundo real, lo que vamos a obtener es un modelo. Ese modelo, básicamente, lo que va a hacer es una abstracción del problema, justamente, tratando de encontrar cuáles son los aspectos principales que se quieren resolver, cuáles son los datos que realmente con los cuales se cuenta, y se va a tratar de expresar toda esa información en términos precisos. Luego, a través de un análisis de composición a partir de ese modelo del problema real, el problema del mundo real que teníamos, lo que vamos a hacer es obtener un algoritmo, que no es más que una sucesión, una serie de acciones seguidas paso a paso que resuelven ese problema. A modo de definición, podemos decir que un algoritmo es una forma de describir la solución de un problema, explicando paso a paso cómo se debe proceder para llegar a una respuesta encuadrada a los datos disponibles en un tiempo finito. Es alrededor de este concepto, el de algoritmo, que se desarrollarán la mayoría de los temas de la materia. Finalmente, como último paso, lo que vamos a hacer es realizar una codificación de nuestro algoritmo, obteniendo así lo que se denomina un programa, que es básicamente un algoritmo traducido a un lenguaje de programación de manera tal que pueda ser ejecutado por una computadora de manera eficiente. Entonces, para la resolución de problemas a través de la informática vamos a tener que seguir una serie de 5 pasos. El primero es comprender el problema, es decir, realizar un análisis para determinar cuáles son los datos con los cuales yo cuento y cuáles son los resultados a los cuales quiero arribar. Esta etapa es de suma importancia y no es trivial. Suele ser la parte más difícil de nuestra serie de pasos. Lo próximo que tenemos que hacer es trazar un plan para resolverlo, es decir, diseñar una solución para partir de los datos que habíamos determinado y saber cómo a partir de esos datos podemos llegar a los resultados que queríamos obtener. Acto seguido, lo que vamos a hacer es escribir un algoritmo, es decir, una expresión paso a paso de la metodología que diseñamos en el punto anterior. Lo próximo que vamos a hacer es codificar el algoritmo, es decir, escribir un programa de manera tal que ese algoritmo pueda ser ejecutado por una computadora, que es el objetivo final de esta metodología.
Y lo último, pero no menos importante, que tenemos que hacer es probar el programa, es decir, verificar el correcto funcionamiento del mismo. Para esto lo que vamos a hacer es introducir una serie de datos y verificar que los resultados que obtenemos a partir de esos datos son los que nosotros esperábamos. Esta tarea no solo se puede hacer a partir del programa que obtenemos en el apartado 4, sino que lo podemos hacer también incluso cuando escribimos nuestro algoritmo. Cuando escribimos nuestro algoritmo, esa serie de pasos, lo que podemos hacer es justamente probar si ese algoritmo que acabamos de diseñar funciona de la manera tal que lo queremos, para lo cual lo escribimos. ¿Qué sucede? Si en algún momento descubrimos que o bien nuestro algoritmo o nuestro programa no se comporta de la manera que habíamos pensado, básicamente tenemos que volver al paso que corresponda. Vamos a ver ahora qué es esto del modelo computacional. El modelo computacional básicamente está compuesto por tres partes, que son la entrada, el proceso y la salida. A modo de ejemplo, vamos a ver el problema de calcular el área y el perímetro de un círculo en función de su radio. El modelo computacional básicamente es identificar cuáles son sus entradas, sus salidas y el proceso, que sería la obtención de las salidas en función de las entradas. En este caso, la entrada va a ser simplemente el radio, y las salidas, como el enunciado mismo nos está estableciendo, son el área y el perímetro de la misma. Y en este problema tan simple podemos ver que el proceso para obtener tanto el área como el perímetro a partir del radio son las ecuaciones que ya conocemos, es decir, que el área va a ser pi por radio al cuadrado y el perímetro 2pi por radio. Sin embargo, este proceso, expresado de manera coloquial y a través de fórmulas matemáticas, no puede ser entendido directamente por una computadora, por lo cual hay que escribirlo siguiendo una serie de reglas especiales que la computadora entienda. Llegamos así al concepto de algoritmos, que fue un término derivado de un matemático persa, Al-Khwarizm, que vivió alrededor del año 825 después de Cristo. Como habíamos dicho, la definición del algoritmo, y la repetimos ahora, es que es una forma de describir la solución de un problema explicando paso a paso cómo se debe proceder para llegar a una respuesta encuadrada a los datos disponibles en un tiempo finito. ¿Cuáles son las características que tiene un algoritmo? Por un lado, debe ser preciso, es decir, que debe indicar claramente y sin ambigüedades cada uno de los pasos que se deben seguir para conseguir un objetivo propuesto. Por otro lado, debe ser exacto, es decir, que si sigo el algoritmo varias veces con el mismo juego de datos, es decir, con las mismas entradas, los resultados obtenidos deben ser los mismos. Y finalmente, debe ser finito, lo cual quiere decir que su ejecución debe concluir en algún momento. Un algoritmo no puede estar corriendo de manera indefinida, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿quién ejecuta todas estas acciones que nosotros estaríamos escribiendo dentro de un algoritmo? Y la respuesta es un procesador. Un procesador es aquel sujeto o máquina que puede entender un enunciado y ejecutar el trabajo indicado en el mismo. Vemos entonces lo que son los problemas algorítmicos, que son aquellos problemas cuya solución puede expresarse mediante un algoritmo, justamente. Como pueden ser ir a la cocina o cualquier otro lugar, cambiar la rueda de un auto, entre otros. Surge entonces la duda de si existen problemas no algorítmicos, es decir, problemas cuya solución no puede expresarse mediante un algoritmo. Y la respuesta es sí. Como ejemplo de este tipo de problema no algorítmico puede ser escribir todos los números enteros comenzando desde el 1. ¿Y por qué este problema es no algorítmico? Porque no cumple con una de las tres características que denunciamos antes, que es la de la finitud. Para realizar este problema, esta solución, digamos, de obtener los números enteros comenzando desde el 1, no podría obtenerla en un tiempo finito, debido a que los números enteros son un conjunto infinito. Por ende, no puedo expresarlo a través de un algoritmo. Vamos a ver ahora qué son el ambiente y acción de un algoritmo. El ambiente de un trabajo es el conjunto de todos los recursos necesarios para la ejecución de ese trabajo. Por ejemplo, los ingredientes son el ambiente para una receta de cocina. Y una acción es un evento que modifica ese ambiente. Descrito un problema, una acción sobre ese ambiente es un hecho de duración finita por el cual a partir de un estado inicial se obtiene un nuevo estado final. Es decir, que es una modificación de ese ambiente. Por ejemplo, en la acción pelar las papas, el estado inicial de las papas es las papas sin pelar y el estado final son las papas peladas. Ahora vemos qué son las acciones primitivas y no primitivas. Las acciones primitivas son las que el procesador puede interpretar y ejecutar. Pero ¿qué sucede si el procesador no entiende una acción determinada? Entonces específicamente esa acción no pertenece a su lenguaje, es decir, que el procesador no entiende esa acción.
Habrá que modificarla de manera tal que pueda ser escrita en términos entendibles por el procesador. Es decir, que lo que voy a tener que hacer es descomponer esa tarea que no entiende mi procesador en tareas más detalladas para lograr el efecto que se desea. Entonces, una acción no primitiva, por el contrario, debe ser descompuesta en acciones primitivas. Entonces, llegamos al punto de qué es un programa. Un programa es un conjunto de acciones que puede entender y ejecutar un procesador particular, que es básicamente una computadora. Un programa, como ya hemos dicho, no es más que un algoritmo traducido a un lenguaje de programación que pueda ser entendido por una computadora para poder ejecutarlo, donde cada acción del programa recibe el nombre de instrucción. Una instrucción es una combinación de palabras y símbolos que, obedeciendo la sintaxis propia del lenguaje, son interpretados y utilizados por la computadora para realizar una determinada acción. Y un lenguaje de programación no es más que un conjunto de símbolos, es decir, la sintaxis de ese lenguaje, y unas reglas, es decir, la semántica de ese lenguaje, que permite expresar programas. Existen diversos tipos de lenguaje de programación. Está el lenguaje de máquina, que es el que entiende finalmente la computadora, que es el lenguaje de ceros y unos. Está el lenguaje de bajo nivel, como puede ser el assembler, y el lenguaje de alto nivel, que utiliza palabras naturales. En general, los lenguajes de alto nivel están escritos con palabras en inglés. Finalmente, los algoritmos que vamos a diseñar en la materia van a tener que ser independientes de dos cosas. Por un lado, del lenguaje de programación que vamos a utilizar y de la computadora que lo va a ejecutar. Es decir, que nosotros nos vamos a focalizar fundamentalmente en la escritura de algoritmos, los cuales no van a tener que pensar en qué computadora va a ejecutar, sino que simplemente van a hacer un diseño de la solución al problema que estamos abordando. Y con esto concluimos este presente video.